Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Aquí conmigo está Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Benjamín, ¿cómo estás? Yo soy Eduardo Riveros, ambos somos psicólogos y los dos estamos muy interesados, digamos, en discutir y en tratar temas relacionados principalmente con el área de parejas. Sí, bueno, todo lo que tiene que ver también con la salud mental, emocional, cómo ir entendiendo los conflictos que van pasando, tratar de ir también pensando en herramientas que nos podrían ayudar a Ujú. resolverlos. Todo este tipo de temas muy interesantes, ¿no? Y sin descuidar también un poco el tema personal, el tema, digamos, afectivo, algunas experiencias que nosotros hemos notado, junto también con nuestra experiencia profesional, claramente. O sea, vamos a estar comentando acá las cosas que hemos visto, que hemos escuchado, pero que también de repente hemos vivido. Y nos gustaría también escucharlo a ustedes o leer los comentarios que nos puedan dejar a propósito de sus relaciones de pareja y su salud mental en general. Sí, por supuesto. En un episodio anterior estuvimos hablando del reparto de roles en el hogar, todo lo que tenía que ver con ciertas dificultades que van surgiendo en Mm. este tipo de cosas. Estuvimos discutiendo un caso clínico en ese momento. Estuvimos Ujú. reflexionando también respecto de este tema, de los desafíos que van surgiendo. Y justamente uno de los temas centrales que identificamos en esa conversación tiene que ver precisamente con la conversación, es decir, la conversación en este caso efectiva, que Mm. podemos ahí, yo creo, hacer una distinción entre lo que es simplemente una conversación y una conversación efectiva. ¿Qué crees tú? La verdad es que justamente puede ser un tema que aparece en muchos lados, digamos. O sea, la comunicación efectiva, ¿ya? Por ejemplo, a primera oída, ¿ya? Suena como algo que es solo, como un concepto medio empresarial, ¿cachai? Así como Mm, del liderazgo, digamos, y la comunicación para transmitir de manera idónea un mensaje, ¿ya? Eh, Motivar a los subalternos o a otras personas, digamos, ¿ya? Pareciera ser un concepto netamente de la empresa, pero este concepto es, digamos, puede estar en varios lados, digamos. Eh, Comunicación efectiva con la familia, comunicación efectiva eh, de los maestros, digamos, de los profesores a los estudiantes, ¿ya? Y también, bueno, el tema que nos convoca que es la comunicación efectiva a la pareja, ¿ya? O sea, no solamente conversar, como tú bien decías, ¿ya? Sino que cómo esta conversación puede o no resultar, digamos, o sea, resultar qué es efectivamente lo que tú quieres decir y cómo logras, digamos, que la persona escuche o reciba el mensaje como tú quieres o querías transmitirlo. ¿Qué opinas tú sobre el sí. tema? Mm. ¿Encontrarías tú que es una buena definición o qué agregarías más a esto? O sea, justamente eso me estaba preguntando, porque como tú bien puntualizas, el concepto de comunicación y específicamente comunicación efectiva puede estar repartido en muchas áreas, como de la vida, ¿no? En el trabajo, en la comunicación con la familia, los amigos, etcétera. Sin embargo, yo creo que aquí estamos hablando, o nos queremos enfocar por lo menos, en una dimensión bien particular, como de la comunicación efectiva, que tiene que ver con la resolución de conflictos, al final, Mm, específicamente dentro de las relaciones de pareja. Y yo creo mm. que lo primero que debiéramos detenernos un momento como a, por lo menos a conversar, teniendo en cuenta de que cada persona tiene una definición distinta. Es como, ¿qué estamos entendiendo acá como comunicación efectiva? ¿Qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es eso? Diga. ¿Por Mm. qué no simplemente comunicación? Y ahí tú estabas adelantando ciertos puntos claves que tienen que ver con cuando se presenta un conflicto, sea donde sea, y nos requiere comunicar a la persona lo que nos pasa, cómo nos sentimos. Podríamos preguntarnos, ¿sirve decirlo así nomás? Digamos, sin poner atención a cómo lo estamos diciendo, qué palabras estamos usando, en qué momento, en qué lugar lo O sea, estamos diciendo. o sea, Y- ciertamente tiene que haber
ya poniéndonos ya de lleno así como en una situación, digamos, en que pensando ya en una pareja, en que necesita o se requiere la comunicación de alguna problemática o la resolución de un conflicto, lo que uno tiene que entender primero es que siempre tiene que haber un contexto adecuado. O sea, en el fondo, si tú tienes un conflicto, ¿ya? Digamos, en que tu nivel afectivo se encuentra álgido, por así decirlo, lo importante, creo yo, es poder generar o facilitar un contexto en que la persona o las personas estén en un momento íntimo que permita el poder decir esto, digamos, ¿ya? O sea, quizá eh, quizá el decir, por ejemplo, me sentí mal por esto, o me dijiste esto y pucha, me hizo sentir de esta manera, me gustaría que lo supieras, ¿ya? Probablemente es mucho más efectivo comunicacionalmente a nivel, por ejemplo, del lenguaje verbal, o sea, del lenguaje corporal, perdón, por ejemplo, tomarle la mano a la otra persona, ¿ya? Un contexto íntimo, ¿ya? Puede facilitar la intimidad en las palabras. No sé si me explico. Sí, entiendo a lo que te refieres. Sí, yo creo que justamente lo ideal es que este tipo de conversaciones se den en el espacio adecuado. Sin embargo, Ujú. quería compartir contigo unas notas clínicas de un caso que vi años atrás de una pareja. A ver. Voy a Ujú. usar nombres ficticios. Estamos hablando de Juana y Pedro. Un poco de contexto. Juana es de Venezuela, Pedro es constructor. Están juntos como pareja hace 6 años. Y estaba pensando en este caso porque en el fondo una de las cosas que Juana manifestaba como una preocupación es que Pedro a veces, enfrente de su mamá, de la mamá de Juana, digamos, Ajá. empezaba ¿Ya? discusiones de temas de pareja. Y esto le incomodaba mucho a Juana. Pedro, enfrente de su madre, De la de Juana, de la mamá de Juana. de la mamá de Juana, empezaba discusiones con Juana. Sí, Ya, ya, ya. Ok. de sus temas de pareja, Esos digamos. temas de pareja, digamos. Ok. Entonces, la cuestión es, esto yo me imagino que le pasa a muchas personas, quizá incluso a algunos de ustedes que nos están escuchando, que su pareja o de repente ustedes mismos se han encontrado hablando de estos temas en momentos que no son los más correctos, digamos, o más bien, podríamos plantear la Adecuado. pregunta, ¿es el momento adecuado o quizá Ujú. no? Por ejemplo, digamos. Yo creo que ahí, claro, o sea, no es por prestarle ropa, digamos, a Pedro, digamos, ¿ya? Él podría ser capaz de hablar con Juana, digamos, ya podría ser capaz de hablar con Juana, pero el contexto no es el adecuado, digamos, ya. De hecho, ahí se podría decir que hay otro tema que podemos tratar en otro capítulo, digamos, ya, que es, digamos, los límites familiares, digamos, o los límites Sí, que uno ha de establecer con la familia de origen o la familia ajá, extendida, ¿ya? mm, En que hay aspectos de la intimidad de la pareja que se tratan en la intimidad de la pareja o han de tratarse en la intimidad de la pareja y ambos tienen que estar de acuerdo, ¿ya? Si es que un tercero va a intervenir o escuchar en eso. Pasa, por ejemplo, con la terapia, que ahí los dos miembros de la pareja que van a terapia de parejas, por ejemplo, los dos están de acuerdo en que esta persona va a escuchar y va a intervenir en nosotros, ¿me entiendes? Entonces, mm. esos son límites que se validan o no. Y en este caso, Juana no puede validar esto, ¿ya? Porque justamente no es algo que hayan tenido los dos de acuerdo en que la mamá escuchara, ¿ya? Sino que Pedro trajo el tema de manera un tanto invasiva, ¿ya? Y eso puede generar malestar, digamos. O sea, justamente ese es el punto, porque al final esto no era un límite establecido. El problema está ahí, porque en el fondo esto le generaba mucha incomodidad a Juana. Específicamente el hecho de sentirse expuesta de cierta manera, es decir, que se expusiera como la vulnerabilidad por la cual estaba pasando la pareja o la inestabilidad, podríamos decir. Disculpa, sí, disculpa, Mm.
el tema que traían, o sea, que traía Pedro ante Juana y su madre, ¿era un tema en particular o era cualquier cosa que pasara entre ellos? Mira, la verdad, esto fue hace muchos años. No me acuerdo del tema en específico, pero sí me acuerdo que Juana manifestaba de que Pedro ha iniciado discusiones frente de su mamá, lo cual le incomodaba y le generaba la necesidad de que ellos desarrollaran su privacidad, es decir, un espacio Mm, donde puedan hablar de estos temas, que como tú dices implica la necesidad de poner un límite en ciertas cosas. claro, porque por ejemplo, ya, suponte hay gente, yo he conocido gente, digamos, ya, que sus problemas a nivel de pareja, por ejemplo, o sus inquietudes a nivel de pareja, puede conversarlos con sus padres, por ejemplo, con su padre o con su madre, ¿ya? Eh, por la confianza que se tienen, digamos, ya quizá haya una relación más estrecha con uno de los progenitores, digamos, ya que permita tener la confianza con ellos y contarles las cosas que pasan dentro de su pareja, digamos, ¿ya? Si bien a mi juicio personal, digamos, ético como persona, digamos, ya, uno tiene que mantener ciertos resguardos importantes a la hora de hablar de una intimidad en la pareja con cualquier persona, incluyendo algunos de los padres, ¿ya? Yo creo que es posible y uno, digamos, tiene el derecho, digamos, y incluso es sano hablar de lo que pasa en la relación, eh, digamos, con algún tercero de confianza, de un familiar, un amigo, ¿ya? Que puede aportarte una visión desde afuera, digamos, externa y complementar o abrir un poco el matiz de ideas que puedes tener sobre tu relación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando, claro, o sea, el trabajo que tú proponías de desarrollar intimidad, ¿ya? Desarrollar la capacidad de intimidad y de conversación íntima, ¿ya? Cosa de provocar un encuentro con la otra persona, ¿ya? Un encuentro, digamos, no solamente en palabras, sino que el encuentro en la ternura y en el conflicto, ¿ya? Sé que puede sonar enredado, pero a lo que voy es que hay personas que les cuesta, que le pueden costar encontrarse en ese registro con su pareja, de poder discutir y que no sea un conflicto o una batalla. Sí, yo creo que justamente ese es el desafío para muchas personas, muchas parejas, incluida Juana y Pedro, porque justamente uno de los problemas centrales tenía que ver con la dificultad de poder comunicarse efectivamente. Ellos habían conversado en muchas instancias, es decir, llevaban este conflicto cuando ellos comenzaron la terapia. Este conflicto no era nuevo, es decir, ya llevaban tiempo con problemas de comunicación, lo cual hacía que a medida que pasaba el tiempo, el problema en vez de solucionarse iba empeorando cada vez más. Entonces al final ellos estaban desesperados hasta cierto punto por una manera de Mm. solucionar muchas cosas. ¿Y por qué es tan importante este tema de la comunicación efectiva? Y aquí vuelvo a insistir que nos estamos refiriendo a la capacidad, más bien a la habilidad de poder comunicar lo que uno siente de una forma Claro. que el mensaje no solo salga de una buena manera, sino que también el mensaje que uno está enviando sea lo suficientemente claro, lo suficientemente respetuoso, lo suficientemente contextualizado en un momento adecuado para que la otra persona lo reciba y lo entienda. Es Te decir, puedo, ¿sabes? Sí, mira, perdóname, Benja, te puedo contar una experiencia que ujú, tuve yo también con una persona que yo atendí, digamos, ¿ya? ajá, sí, A propósito de esto mismo, mira, una manera que yo tengo de abordar con las personas que yo atiendo, yo les pido, por ejemplo, ya, tráeme una experiencia que hayas tenido dentro del ámbito familiar o de pareja, ¿ya? ujú, Eh, esta problemática, ¿qué pasó? ¿Cómo la resolviste? ¿Ya? ¿Cómo la resolvió?
Y a partir de la técnica o el método que haya hecho o haya utilizado para resolverlo, vamos a ver si fue resuelto de manera eficaz, ajustada, digamos, a las expectativas, digamos, éticas de toda relación humana, digamos, ¿ya? Entonces me trae esta persona un conflicto que había tenido con su pareja, ¿ya? Eh, en que, bueno, ellos son, digamos, una familia, digamos, está él, que es el papá, está la mamá, están las dos hijas, ¿ya? Ambas adolescentes. Y su esposa recientemente se había metido en un culto evangélico. Y en este culto evangélico hacen lo que se llaman las vigilias, creo que se llaman, ya que en el fondo es quedarse toda la noche rezando. Le dijo que ella tenía una vigilia esa noche, ¿ya? Y que ella quería quedarse toda la noche allí en la vigilia, digamos, ¿ya? Ante lo que él se enoja, po. Se enojó porque al día siguiente tenían que hacer muchas cosas, digamos, ya, con sus hijas, para la casa, ya, y en el fondo si ella se quedaba toda la noche en un lado despierta, al día siguiente iba a tener que dormir, iba a tener que recuperarse, digamos, entonces no iban a poder hacer de manera, digamos, efectiva todo lo que tenían que hacer, ¿ya? El tema es que la manera en que él tuvo de decírselo fue más no desde el, pucha, mañana tenemos un montón de cosas que hacer y, bueno, te necesito, ¿cachai? Necesito de tu ayuda, de que ambos estemos colaborando para poder hacerla, ¿ya? Para que la casa, digamos, siga en pie, siga en orden, ¿ya? Por último, incluso hasta preguntar, y mira, podrías quedarte como hasta no sé, pues en vez de estar toda la noche, podrías estar como hasta las 2 y yo te voy a buscar, no sé, pues algo así, ¿ya? O sea, en el fondo, negociar un poco un balance en el sentido, ¿ya? O sea, conversar por un balance en que ella pueda asistir a su actividad, ¿ya? A la que desea asistir, ¿ya? Y por otro lado, él poder contar con la colaboración de ella para el día siguiente, ¿ya? Como estaba estipulado o como lo acuerdan ellos dos como pareja en su cotidianidad. Pero él fue, digamos, tajante, no quiero que vayas, no quiero que vayas, ¿cachai? Ante lo cual ella, claro, se enojaron y no fue, po, ¿ya? Finalmente se quedó ahí y al momento de presentar este caso, digamos, o sea, que él me menciona esto, porque acuérdate que estamos dentro del contexto de una tarea, que él me tenía que traer un caso, y yo le pregunté, bueno, ¿usted resolvió cuál fue el conflicto acá? El conflicto es, bueno, yo quiero hacer esto, pero yo no quiero que tú hagas esto. O sea, tú quieres hacer eso, yo no quiero que lo hagas. Y ahí tenemos un conflicto, ¿ya? Pero ¿usted cómo lo resolvió? ¿Siente usted que lo resolvió de manera eficaz? ¿Ya? De manera en que ambos estuviesen o quedasen satisfechos de alguna manera o medianamente satisfechos? Yo creo que no. Usted, o sea, usted obtuvo lo que en el fondo quería, ¿ya? Que era que no fuera. Pero su pareja quedó, digamos, excluida de una actividad que ella le hacía sentido, digamos, le hace sentido y a la cual quiere asistir y no contó con el apoyo de su pareja para eso. Yo le hice ver esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hubiese sido algo distinto? ¿Cómo resolver esto de manera diferente? Por ejemplo, lo que te mencionaba, pues, o sea, haber quizá podido negociar que ella fuese un rato, digamos, o sea, haber ido, no sé, pues de 9 de la noche a 2 de la mañana, quizá por ahí conversar, haber podido dialogar, más que llegar con una sentencia, digamos, de no, tú no vas. Tú te puedes enojar, por ejemplo, tú puedes tener un momento de emoción álgida, ¿ya? Sin embargo, si esa emoción álgida no te permite comunicar efectivamente qué es lo que cuál es tu reparo con que tu pareja asista a esto, no permites el diálogo, ¿ya? No se puede permitir un diálogo que facilite quizá una negociación o una conversación. O sea,
en la cual ambos puedan salir relativamente o medianamente satisfechos, ¿cachai? Sí. Hay un dicho que dice que toda negociación justa, en toda negociación justa, ambas partes quedan insatisfechas. Yo le daría una vuelta, diría, una negociación justa es la que ambos salen medianamente satisfechos, digamos, o sea, no plenamente, sino que ella puede asistir a su instancia y por otro lado, esta persona puede contar con ella al día siguiente, que era lo que tenía para hacer las cosas de la casa, digamos, de las cosas que Claro, tenían que hacer. claro. Eso es lo importante de la comunicación efectiva y la importancia de poder identificar estas emociones álgidas que hay que bajarla, enfriarla un poco y encontrar y facilitar el momento íntimo de poder comunicar qué sucede, qué le sucede a uno y para fortalecer el diálogo, para fomentar un diálogo y no una muralla tajante o una sentencia de no y punto. Sí, yo creo que justamente da para preguntarle incluso a quienes nos están escuchando ahora si se sienten en una situación donde están emocionalmente desbordados. ¿Es ese un momento adecuado quizá para conversar? O quizá Mm, no. Son preguntas que yo creo que uno no se hace normalmente. Es decir, no, nadie nace sabiendo esto. Yo creo que ahí está una de las claves que hay que entender al principio, como el hecho de que esto es una habilidad que se desarrolla. Nadie la tiene por defecto, digamos. Y muchas veces son nuestros propios hábitos o nuestras propias costumbres las que nos traicionan en este sentido. Y volviendo o integrando a lo que tú decías un poco también de este caso que estábamos viendo de Juana y Pedro. ujú, Pedro en la conversación o en una de las sesiones había reconocido que según sus palabras él no era dulcecito para hablar. Es decir, reconocía que podía decir las cosas, pero que no las decía o no las lograba decir de una manera adecuada, sino que usaba un lenguaje relativamente agresivo o golpeado que al final no solo no ayudaba a que el problema se solucione, sino que más encima mm, generaba más daño claro. al final. Entonces yo creo que tenemos aquí dos cosas o dos elementos interesantes a los cuales poner atención, como, o tres más bien, tres, que primero sería lo que hablábamos al principio, es decir, el lugar donde estamos. ¿Es este el lugar adecuado? Dos, sería cómo me siento. ¿Estoy en condiciones de tener un diálogo o estoy Ujú, demasiado molesto o demasiado triste o demasiado enojado? Y lo que sea que diga no me va a permitir dialogar. Y tercero, ¿cómo me estoy comunicando cuando me comunico? ¿Me comunico de buena forma? ¿Me comunico de forma agresiva o me comunico de forma golpeada? ¿O me siento como pasado a llevar y por tanto pongo esa barrera que tú dices, como esa pared y no doy espacio a ninguna conversación? Son claro. como tres puntos, tres elementos clave, creo yo, que tenemos que entender para poder dar pie a lo que es o lo que podría ser eventualmente la comunicación efectiva, como qué es lo que Efe- tendríamos e- que hacer respecto de estas tres cosas para generar las condiciones para una comunicación efectiva. ¿Qué crees tú, mm, Eduardo? Mira, yo justamente te iba a comentar, complementando lo que tú me estás diciendo, porque en el fondo muchas veces cuando uno habla de la comunicación efectiva, ¿ya? El foco tiende a ponerse en las habilidades de uno para comunicarse, ¿ya? O sea, en qué habilidades puedo desarrollar para poder emitir un juicio, una opinión o un razonamiento, digamos, ya de manera efectiva. O sea, que en el fondo se entienda, que se pueda transmitir lo que yo quiero transmitir efectivamente, ¿ya? O sea, que la persona reciba lo que yo efectivamente quería enviar, ¿ya? Y al pensar, por ejemplo, en el receptor, ¿ya? Pienso que también ha de haber un trabajo o una conciencia de cómo uno también está predispuesto a recibir cosas, digamos, a recibir ciertos mensajes. Una persona puede, por ejemplo, desarrollar su habilidad
pragmáticas, por así decirlo. O sea, cómo uno entrega sus mensajes, su comunicación, sus opiniones de una manera clara, concisa, o bien desarrollada, pero bien articulada, bonita, ¿ya? Pero si tú tienes al frente una persona que por algún motivo, llámese alguna digamos, dificultad, por ejemplo, afectiva, algún, digamos, trauma quizá, tenga la tendencia a recibir mensajes en un registro que no es el que uno emitió, digamos, ¿ya? Por ejemplo, yo he conocido casos, digamos, de pareja en que muchas veces las sugerencias, o más que sugerencias, por ejemplo, ¿me puedes traer esto, por favor? ¿Ya? O puedes hacer esto, por favor, son recibidas como una orden, ¿me entiendes? O sea, como que está la vivencia subjetiva de la orden, ¿ya? Del mandato, por así decirlo, ¿ya? Aun cuando cuidaste, digamos, o tú comunicaste algo muy amablemente, digamos, o sea, puedes hacer esto, disculpa, me puedes traer esto, por favor, no sé ya. Que la otra persona lo perciba de esa manera sin que efectivamente este mensaje se vea acompañado de un golpe, así como, "Toma esto", o haz esta cuestión al tiro, ¿ya? Es igual particular que una persona tienda a recibir ciertos mensajes de la misma manera, digamos. Probablemente digamos, situaciones pasadas que dejaron huella para que la capacidad de recibir los mensajes se vea de alguna manera alterada. Ajá. No sé si te ha pasado ver o escuchar algunos casos de ese tipo. O sea, yo creo que, bueno, este es un tema que da para largo, digamos, y yo creo que todos estos factores son factores muy personales, individuales de cada persona, digamos, que Ujú. cada persona tiene sus cosas, sin duda. Entonces, yo creo que con lo que me quedo de esta experiencia que tú comentabas, como más a nivel general, es el hecho de que cuando un conflicto se da en el seno de una relación de pareja donde hay dos personas, la responsabilidad de las cosas que pasan nunca está solo en un lado o en el otro, porque Responsabilidad compartida, como hay dicen en la tele una antes. responsabilidad compartida, porque muchas veces pasa cuando se dan conflictos en las parejas, una de las partes dice, tú tienes la culpa, porque tú hiciste Claro. esto mal, Y ahí pero y ahí la pared no es de repente de uno que se niega al diálogo, sino que uno puede emitir el mensaje de manera, digamos, efectiva y la pared está del otro lado. No querer escuchar, por ejemplo. claro, Tiene que haber una voluntad de ambos de poder refinar su a, comunicación efectiva. a lo que voy justamente va por ahí, el hecho de que entendiendo de que estos conflictos incluyen una responsabilidad que se comparte entre ambos miembros de la pareja, no sirve de nada que solo uno haga su pega, que solo uno se encargue de preocuparse de las cosas que tiene pendientes, que se ha dado cuenta que no está haciendo bien y no importa cuánto mejore todo eso, si la pareja no hace su parte, o si la pareja no pone de su parte, no tiene disposición, o no escucha, al final no importa lo que se haga, muy probablemente no vamos a llegar nunca a la solución del problema. Ujú. Entonces, y comenzando a cerrar, yo creo que son muchas cosas que tienen que ver con la comunicación efectiva. Es un tema bien complejo, amplio. Muchos de estos temas también son muy personales de cada uno. Es decir, cada persona tiene alguna cosa, otras tienen otras que podrían mejorar. Ahí quizá una invitación también a quienes nos estén escuchando, tomarse de estas palabras y pensar hacia sus adentros Ujú. como qué cosas podría haber hecho yo mal, por ejemplo, la última vez que conversé con mi pareja o si no tienen pareja con algún amigo o Ujú. familiar.
¿Cómo me expresé, por ejemplo? ¿Lo dije en el momento adecuado o no? Mm, ¿Cómo fue recibido ese mensaje? ¿Siquiera fue recibido o no? sí. Y después, incluso al poder conversar sobre lo que hemos hablado hoy día, digamos, eh, poder evaluar, yo, por ejemplo, porque estas emociones álgidas que estuvimos conversando, que quizá puedan, digamos, hacer entregar un mensaje bien golpeado, bien duro, bien rudo, también estas emociones álgidas pueden servir para no recibir mensajes, así como, dame un momento, ¿me entiendes? Y yo pienso que eso, de alguna manera, estar consciente de que uno necesita un momento para bajarse, es también, y puede resultar duro, digamos, duro o puede resultar difícil, pero poder desarrollar esa capacidad de autoobservación y autorregulación para poder comunicarse es un desafío importantísimo. Y poder lograr decir, dame un momento y conversamos, ya es Mm, un paso gigante sí. y muy bueno en este camino ya con la pareja y también con el resto de las personas que nos acompañan en el diario vivir. ¿Te parece, Benja, que ya vayamos cerrando el Sí, capítulo de hoy? sí, es un tema muy interesante, da para mucho, pero yo creo que ya por hoy es suficiente. Queríamos darles las gracias por escucharnos. Si nos están viendo en Ujú. YouTube, los invitamos a que nos den like, que nos dejen algún comentario sobre cuáles han sido sus experiencias respecto de este tema, qué otros temas les gustaría que abordemos en el futuro y no olviden suscribirse, poner la campanita también. Ujú. Y quien nos esté viendo o escuchando en cualquier otro lado también, muchas gracias por habernos dado su tiempo Así, hoy. muchas gracias por vernos, es que nos están mirando, y muchas gracias por escucharnos a todos, todas y a todos, ¿ya? Y a ti, Benjamín, te mando un abrazo gigante a la distancia y nos estamos viendo pronto. Gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima.